Bueno, para empezar a hablar de política colombiana tenemos que remontarnos a la historia y mirar un poco como de qué estamos hechos. Los colombianos, básicamente nuestros padres, son Europa y, pues América. ¿Cómo era América? América estaba poblada básicamente por indígenas que tenían una cultura muy diferente a la occidental. Eh, Siendo ellos los dueños de la tierra, llegaron los españoles a imponer su idioma, su religión, su ideología y su manera de ver el mundo. Esta tierra básicamente fue la tierra de nadie, porque no pertenecía ya a los indígenas porque eh, se les robó básicamente la tierra. No era de los españoles porque eran unos llegados, unos arrimados que quisieron dominar. Incluso las personas que nacían aquí, descendientes de los españoles, se sentían eh, de alguna manera mal de pertenecer a esta tierra porque ante los ojos de los españoles era una deshonra no haber nacido en España. Entonces fue así como se creó un sentimiento de desarraigo y de malestar en general con, este, con el ser latino, con el ser eh, nacido en esta tierra americana. Más adelante, continuando con el asunto del mestizaje, trajeron los esclavos negros que se combinaron con los indígenas y con los españoles que habían, y entonces esto dio como resultado una falta de identidad y un mestizaje tal que es, digamos, imposible decir que una persona nacida aquí es eh, al menos 90% blanco. Incluso me ven a mí y aparentemente soy muy blanco, pero tengo genética indígena, se me nota en la estatura, soy bien chaparro. Tengo genética de negros también, no sé, yo creo que en los lunares que tengo ahí se evidencia lo negro que soy. En fin, el asunto es que vengo a hablar de política. Y yo siempre he dicho que el asunto con la política colombiana no es que la política sea el error o que sea digamos, el meollo del asunto. Es más bien un síntoma. Si nuestro tipo de gobierno corrupto, aprovechado, eh, de alguna manera mm, egocéntrico porque solo piensan en sí mismos, es una clase élite que gobierna Colombia y que se han pasado de generación en generación la herencia de la tierra. No, básicamente Colombia es una finca que se la pasan de generación en generación algunas familias, las más tradicionales y ricas de Colombia. Esto es así porque precisamente como les venía diciendo anteriormente, ese sentimiento de desarraigo y de desinterés que surgió entre las poblaciones pobres, aparte de eso, la falta de educación es, digamos, un aliciente. Eh, yo pienso que el problema radica precisamente en esa falta de amor por sí mismo y, y por la nación. Muchos colombianos últimamente han desarrollado un sentimiento disque patrio y lo que hacen es em, creer que ser colombiano significa que le guste la arepa, que le gusten los frijoles, la bandeja paisa y la música popular, ya sea vallenato, la música regional de cada parte o la música de despecho. Entonces la gente cree que ser colombiano es eso.
y que el vivo vive del bobo y que no hay que dar papaya y que papaya partida, papaya comida o algo por el estilo. Entonces tenemos muchos dichos que hablan muy mal de lo que somos como nación, como cultura. Y básicamente esa es la razón por la cual la política colombiana es lo que es hoy en día. Es un resultado de un cúmulo de cosas que se han ido desarrollando con el tiempo. La política colombiana es corrupta y no es culpa únicamente de los políticos corruptos, porque en últimas todo colombiano en el fondo tiene algo de corrupción. Por ejemplo, cuando tienen la oportunidad de robar cable o cuando tienen la oportunidad de, no sé, de conseguir la clave del wifi del vecino o cosas por el estilo, eso somos todos, alguna vez hemos concurrido en eso y me incluyo. Entonces, en Colombia las leyes funcionan solamente cuando me ven. Cuando me están viendo, entonces cumplo las reglas. De lo contrario, no. Las reglas están hechas eh, para ser violadas. Y básicamente en los últimos años se han creado un montón de reglas o leyes que los mismos políticos corruptos las hacen, las diseñan para su propio beneficio, como agroingreso seguro y muchas otras de las que estoy seguro que muchos de ustedes ya sabrán. Yo no he estado muy enterado de esto porque no, nunca me ha llamado mucho la atención porque sinceramente siento de alguna manera en algún momento eh, tuve esperanza en que las cosas podrían cambiar, pero con las últimas elecciones he notado que es absurdo. O sea, Duque, el presidente actual, fue puesto ahí. Ese tipo no lo elegimos nosotros. Porque, ¿cómo es posible? Cuando yo era niño, yo me acuerdo que los resultados de las elecciones se daban por allá a las 8 de la noche, cuando terminaban de contar. El sistema sigue siendo exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa? Ellos ya tenían el resultado antes de las votaciones, solo faltaba fue que las votaciones para poder dar los resultados. Pero obviamente al tipo lo pusieron allá. Fue una maquinaria terrible que logró poner a semejante persona tan incompetente, un payaso, una básicamente una marioneta de Uribe, que Uribe se ha aprovechado de la ignorancia del pueblo porque se han apoyado en la violencia para generar terror. Uribe decía que los guerrilleros eran terroristas y tal vez lo sean, pero ¿qué se le llama sembrar el terror en la sociedad diciendo que de alguna manera si votan por otra persona diferente a él o por la izquierda o por cualquier otra persona tendríamos el riesgo de volvernos como Venezuela? Eso también es terrorismo. Entonces yo pienso que, como dijo alguna vez un senador de, de una región en particular que era el Chocó, él dijo alguna vez muy escuetamente y después pidió perdón en público. Él dijo que esa región del país, el Chocó, no tenía remedio, que eso era como echarle perfume a un bollo. Y la verdad yo no creo que sea solamente esa región. Yo pienso que todo Colombia es eso, básicamente. De la única forma que esto podría cambiar sería hacer un cambio profundo en la educación. Solo a través de la educación se puede mejorar. Y tomando no solamente la educación, sino también endureciendo las leyes. Porque es que estas leyes están creadas de, por ratas para ratas. Entonces por ejemplo, en Colombia
robar básicamente no es un delito. Es como hay que robar un monto específico, ¿sí? Si se roba más de eso, entonces, bueno, si se roba demasiado, digamos platas del Estado, dineros del Estado, entonces tal vez no es digamos, tan complicado el asunto. Pero si se le roba una cuantía a una persona, entonces eso puede ser, eh, digamos, puesto en justicia, por llamarlo de alguna manera. O sea que puede ser judicializable si hay un determinado monto. Si digamos yo me le robo a alguien 700.000 pesos, eso no se considera una cuantía suficiente para ser judicializable. Entonces, el pecado en Colombia no es robar el delito como tal, sino robar demasiado o robar, digamos, en una cuantía, en un monto específico. Porque muchos políticos roban y se enriquecen y luego los meten a la cárcel, casa por cárcel y no los expropian. Entonces yo soy admirador de una persona que volvió un país como Colombia, algo muy parecido, un villorrio que era Singapur, es Lee Kuan Yew. El tipo estuvo al poder durante 30 años, fue el primer ministro de Singapur y él básicamente lo que hizo fue varias cosas al tiempo, todas al tiempo. No se volvió un tirano ni tampoco fue tan condescendiente, porque acá en Colombia lo que nos mata, aparte de la alcahuetería, la falta de educación, es también el dogma de los derechos humanos, que se le aplica a los derechos humanos incluso a personas que no creen en ellos. Entonces, digo que es un dogma porque un dogma es una verdad inamovible y es lo que muchas personas discuten, que la vida es un derecho que no se le puede quitar a nadie, sea lo que sea, así sea un asesino. Entonces, por cuidarle la vida a un vulgar asesino, se le está irrespetando la vida a muchas otras personas, porque esta persona va a la cárcel y como es asesino, pues obviamente va a matar a otras personas en la cárcel. Y cuando salga va a seguir matando porque es su naturaleza. Entonces, simplemente una persona como esa no debería existir. Entonces, en Colombia debería haber pena de muerte. Muchas personas se encolerizan y dicen, la pena de muerte debería ser para los violadores de niños. Y yo pienso, violadores de niños con pena de muerte, bueno, tal vez. Yo pienso que es más un desperdicio. A una persona de este tipo deberían, no sé, hay experimentación científica que podría ser puesta en ellos. Entonces es algo que yo llamo reciclaje social. Esto puede sonar terrible, pero es una manera muy lógica de que las cosas funcionen. Por ejemplo, en Singapur hubo pena de muerte y hubo expropiación total para los políticos corruptos. Y la pena de muerte no era con gas letal, no era una inyección, era un fusilamiento o un ahorcamiento en un lugar público. Esto con fines pedagógicos. Es decir, si yo hago las primeras ejecuciones en público, muy seguramente las otras personas no vayan a atreverse a cometer el mismo error que cometió esta persona que fue eliminada. Entonces esto sirve para de alguna manera generar conciencia en las personas y no va a ser necesario recurrir a la pena máxima, que sería la pena de muerte, en todos los casos. Entonces de alguna manera eso educa.
Es como cuando un niño comete una falta y si no se es reprendido, entonces él va a continuar haciéndola porque lastimosamente los humanos somos así. Entonces, básicamente lo que este país necesita es un endurecimiento de las reglas, eh, una gran inversión en educación y por ahí en unas 3 generaciones podríamos ser una gran nación. Tenemos que em, construir dignidad. Es algo que los colombianos no tenemos. No conocemos la dignidad, no conocemos el honor. Para nosotros es más importante la practicidad y el facilismo, el inmediatismo. Por eso estamos como estamos. Porque, por ejemplo, si alguien le ofrece dinero a uno por un voto, entonces uno simplemente lo acepta y ya. Y nos seguimos quejando y seguimos criticando el gobierno y seguimos haciendo marchitas que no sirven para nada. Esos no son ni siquiera pañitos de agua tibia. Las marchas no sirven para nada. Lo único que tenemos que hacer es cada uno de nosotros, y eso es muy difícil de lograr, es generar una conciencia colectiva y sentirnos dignos, cosa que muy difícilmente suceda. Entonces básicamente esa es la situación de la política en Colombia y que la única solución sería hacer un cambio social profundo basado en educación y en amor por la nación, verdadero amor, porque aquí la gente no ama a Colombia y los que se visten con la bandera y mantienen pendientes de la selección Colombia, lo único que son unos amañados. Eso no es amor por Colombia. Amor por Colombia no es que a uno le guste la arepa, no es que a uno le guste la comida grasienta o ser ordinario y que le guste la música popular y escuchar música hasta las 4 de la mañana y ser un Epa Colombia y ser ridículo. Eso no es amar a Colombia. Al contrario, o hacer lo que hizo este tipo en el mundial de Rusia, que se puso a decirle a unas japonesas que hicieran vulgaridades. Eso no es amor a Colombia. Amor a Colombia sería que Colombia realmente nos duela, que nos duela tanto que queramos ser mejores nosotros, cada uno como persona, porque amar a Colombia es amarse a sí mismo. Entonces básicamente es eso. Muchas gracias.